electoral. Yo vengo de campaña electoral del año 83. Yo no quiero hacer un compendio de las frustraciones y de los fracasos de los argentinos y las argentinas. El coaching, por favor. Aparte se nota cada vez más, porque al principio era novedoso. Caritas, saltitos, todo era novedoso. Acostumbrados a nosotros un poco que somos rudos los peronistas, rudas también las peronistas. Somos muy rudas las peronistas. No sé, ¿qué es ser rudo? Decirle imbécil a la oposición, decirle que es nazi, que es fascista, o no abrir un bingo que estaba a punto de abrir al lado de la Salada, al lado de un barrio pobre. Sacar a patadas en el culo a los narcotraficantes de un barrio o insultarte por televisión. Y no alcanzan con cruzar el riachuelo los General Paz para desentenderse de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. A mí no me gusta mirar para atrás, pero me impresiona cuando miro para atrás lo que nos pasó, porque además fueron votados 2 veces, esto es otra realidad. Porque además fueron votados 2 veces, esto es otra realidad. ¿Qué tal? Buenas noches, La Rosca, como todos los lunes, Daniel. ¿Cómo estás? Desde Gordo, buenas noches. Pablo. Buenas noches. ¿Cómo están? Jazmín. Bien, bien. Muy bien. Bueno, a ver, la pandemia que viene y va a seguir estando, empieza a superponerse con las elecciones, la campaña, el fin de semana cierre de listas. Me parece que las dos cosas las podemos sintetizar en el invitado que tenemos hoy. Facundo Manes, primer candidato a diputado por Buenos Aires de la Unión Cívica Radical, en una interna, precandidato, mejor dicho. Van a una interna junto con el PRO, con Diego Santilli. Bueno, a ver, ¿quién mejor que él? Hombre que se está asomando a la política brava. Ahora le vamos a preguntar. Empieza la política en serio. Si empezó a recibir cascotazos, Sí. ¿no? Ya se lo vamos a preguntar. Y además, también la combinación de, bueno, analizar un poco desde la perspectiva de él cómo ha sido todo este fenómeno que el gobierno ha administrado o mal administrado de la pandemia este año y medio. ¿Y qué nos espera adelante, no? Que es el otro gran interrogante, porque el presidente dice ver una salida que a lo mejor él la ve, ojalá la vea y sea real, pero a uno le cuesta verla, ¿no? Sí, le cuesta verlo. Más en un momento muy, me parece muy difícil en términos de la expectativa de que hay como una idea de que la Argentina no sale con 11 años de estancamiento, con la economía parada y con una economía que cuesta mucho, y aparte con el ánimo, ¿no? De la gente muy golpeado en términos de lo que puede ser como una recuperación económica de la Argentina en el corto plazo. Así es. Y Pablito... Vamos a analizar cómo fue el cierre del oficialismo en las últimas horas. La oposición también. Sí. Yo te voy a contar 2 cierres que estaban sin resolver en el Frente de Todos. Uno, hubo paz, el otro no. Y después las cuestiones de la oposición tenemos cosas para preguntar. Manes. Sí, claro, vamos a hablar. Ya hubo algún cruce, ¿eh? Ya hubo algún cruce. Ahora le voy a preguntar. Ahora le voy a preguntar. ¿Y Jazmín? Bueno, tenemos candidatos, yo les voy a contar qué se pone en juego concretamente, ¿no? Porque estamos hablando también del Congreso y cuáles son los riesgos y cuáles son los principales desafíos de las 2 fuerzas mayoritarias. Muy bien, vamos con el doctor Manes. Vamos con el doctor Manes. Ya. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a usted. Empezó durito la campaña, ¿no? La interna. No. ¿No? Porque ahí usted dijo algo vinculado al presupuesto y la campaña y Ritondo contestó, bueno, no es hora de sembrar desconfianza. No, yo dije, parafraseando algo menor, a Joaquín de la Torre, con otras palabras lo dije yo, él lo dijo diferente, que es la campaña de David contra Goliat, nada más. Lo importante es hablar de que hay un dolor social y yo como médico sentí la obligación de seguir atendiendo consultorio, pero además de dedicarme a aportar mi granito de arena para
tratar a una Argentina enferma y tampoco, como muchos argentinos, me resigno a discutir el subdesarrollo sustentable. Entonces, lo importante es que muchos estamos dando el paso y yo convoco a todos los argentinos a involucrarse, porque no es cuestión de que me involucre, en este caso mío, sino que nos involucremos todos, porque estamos, recién lo he escuchado a usted hablar de la pandemia, estamos frente a la mayor crisis de la historia argentina. Esta es una crisis de salud, la más importante de la historia moderna, económica, social, humanitaria, psicológica. El impacto psicológico va a durar más que la pandemia. Y educativa. El impacto de tanto tiempo sin clases presenciales va a durar emocionalmente y educativamente en décadas. Así que, ¿cómo no comprometerse? ¿Cómo no estar presente? Es momento de dar el paso, ¿no? Ahora, Manes, hay una cosa que de todo esto que va a persistir en el medio de una situación de crisis. La campaña arrancó con una historia del pasado, que es la grieta, digamos, y de ir fuerte contra quien tenga enfrente, contra la oposición, el gobierno contra la oposición contra el gobierno. ¿Cómo ve, cómo se perfila eso? Argentina es un paciente que está en terapia intermedia, intensiva, de hace años en realidad. Nadie puede tirar la primera piedra. Y acá a veces la política le mete más estrés a ese paciente, como si un médico le suma estrés a un paciente que está sufriendo. Así que de mi caso, en mi contribución, yo vengo a plantear una nueva agenda, a discutir el desarrollo. Creo que nosotros necesitamos, los argentinos, debatir el progreso, no el subdesarrollo sustentable como venimos haciendo hace décadas. Y de mí no van a escuchar ningún ataque. Me pueden atacar, yo no voy a responder. Yo vengo a tranquilizar, a sanar, a contribuir para que esta sociedad, que la verdad que está muy estresada, muy agotada, el impacto psicológico de la pandemia tiene que ser casi similar. Es más, lo voy a poner de esta manera. La respuesta psicológica, del impacto psicológico a la pandemia debe ser tan importante como, por ejemplo, lo es la vacunación. Acá se habla muy bien o para mal, se puede discutir si hizo bien o mal las cosas, pero se habla de la salud física. La salud mental tiene un impacto terrible, sobre todo en los chicos, en las mujeres, por el aumento del trabajo inequitativo doméstico, la violencia doméstica, en nosotros que trabajamos en el sistema de salud, en los mayores, ya había una epidemia de soledad antes que se agravó, y en los más pobres. Y tenemos que hacer una campaña de psicoeducación para ayudar a una sociedad que está totalmente deprimida y resignada. Yo no me resigno a perder la Argentina que soñé. Yo soñé con un país en vías de desarrollo. Hoy soy maduro y me di cuenta que no estamos en vías de desarrollo. Y pensé que éramos un país rico y no somos un país rico. Así que bueno, vengo a aportar. De mí no van a escuchar ningún ataque. Pueden atacar, pero yo creo que las prácticas de siempre deben cambiarse, porque las prácticas de siempre nos llevaron hasta acá. Y se viene un mundo nuevo y se viene un país nuevo, nos guste o no, porque estamos viviendo la pandemia, vamos a vivir la pospandemia y la nueva revolución industrial, la cuarta revolución industrial. Pero ahora, nosotros no podemos enfrentar estos desafíos con las mismas prácticas de siempre, debemos innovar y ser totalmente honestos en las respuestas. Ok, pero vos sos candidato por la provincia de Buenos Aires, hablás de dolor social, de innovar, de un mundo nuevo. ¿Este discurso dónde cala? ¿Cala en la situación de mucha gente que vive en el conurbano, sin trabajo, con la pyme que cerró, con el ATP que no lo tiene? Digo, este discurso tuyo de un mundo nuevo, de una discusión más vinculada quizás a la historia de tus libros, cala en un montón de gente que está pasando muy mal y que el día de votar va a ir a definir tema económico y vacuna fundamentalmente. Mira, te lo respondo como médico. Cuando un paciente viene al consultorio, imagínate que tiene sobrepeso, diabetes, hipertensión, fuma, toma, es sedentario, todos los factores de riesgo. Va a ir a estar peor, va a ir a infartarse o a tener una ACV. Nosotros, y en ese momento se siente mal. El médico tiene que atacar los síntomas, pero atacar la enfermedad de base. En la Argentina vamos a tener que atacar la enfermedad de base. ¿Cuál es la enfermedad de base? Que nosotros no generamos en este país lo necesario para el bienestar a 45 o 50 millones. Y yo hace años que vengo hablando, yo regresé al país en el 2001 y empecé a recorrer la Argentina diciendo que tenemos que invertir en la nutrición infantil, en la educación, en el estímulo afectivo, en la ciencia y la tecnología. El paciente no puede hacer el tratamiento, pero va a ir mal. Si Argentina no empieza a invertir en el desarrollo humano, estoy hablando del humano yo, no estoy hablando de algo abstracto, la economía de hoy, Pablo, es lo que tenemos en la cabeza, la capacidad de innovar, de crear. Si la Argentina no invierte en el tratamiento adecuado, podemos no hacerlo, pero te aseguro que en 10 años voy a estar acá, todos más viejos,
y vamos a estar hablando de un país más pobre y más desigual. Ahora, recién hablábamos de una sociedad en condiciones anímicas malas, con poco horizonte, que incluso tiene poca confianza hoy en la clase dirigente, de la cual usted empieza a formar parte. ¿Cuál es o cuál puede ser el estimulante para que esa sociedad, bueno, no digo que cambie radicalmente, porque no se cambia de un día para otro, pero empiece a tener otro estado de ánimo? Le voy a contar un ejemplo dramático. Cuando yo crecí, yo nací en Quilmes y después me fui a Arroyo Dulce, un pueblito del interior de 1000 habitantes, y a Salto después. Y yo crecí pensando que si era honesto, trabajaba y estudiaba, me iba a ir bien. Y ese país era implícito, nadie me lo dijo, pero era normal pensar que si uno trabajaba, estudiaba, era honesto, pensaba en el otro, iba a progresar. Y fue la historia de mi vida. Hoy tengo datos de hace tiempo, ya no de ahora, pero ahora se agravaron. La gente piensa que el progreso es por la corrupción, por la política, por el fútbol, si uno es futbolista, o por la herencia. Lo que hay que hacer acá es cambiar el paradigma. Nosotros en el 83, los argentinos decidimos entrar en un nuevo paradigma, que fue un clima de época, que fue la democracia. Y no hubo un partido político, lo representaron partidos políticos, pero fuéramos todos. Y hoy, décadas más tarde, no es perfecta, pero la cuidamos entre todos. Si nosotros no encaramos la modernidad y el progreso, como le decía Pablo, en 10, 15 años vamos a estar peor, porque la Argentina no produce lo suficiente para darle bienestar a su gente. Nos podemos mentir. Yo crecí con 2 mentiras, que seguramente ustedes también las creyeron, y son mentiras. Que somos un país rico en recursos naturales, somos el país 47 per cápita, y que estamos en vías de desarrollo. La verdad que no estamos en vías de desarrollo, estamos en vías de desarrollo. Así que yo creo que tiene que haber un nuevo clima de época. Y le digo, déjeme volver a la neurología, donde nunca voy a salir. Voy a ser médico toda mi vida, voy a ser científico. Soy un ciudadano comprometido. No soy un político. Ni hablo como político, ni conozco las prácticas de la política. Me vine a comprometer porque, como decía Juan B. Justo, que era médico también, hay dolor social. Y los médicos abrazamos el dolor, no huimos ni especulamos con el dolor. Y la verdad que el cerebro aprende de 3 maneras. Cuando algo nos motiva, nos inspira y algo nos parece un ejemplo. Tenemos que recrear esa Argentina donde vuelva a la gente a ser inspirada, motivada y ser ejemplo, porque si los chicos piensan que el progreso no es la educación, estamos perdidos por más que mejoremos una ley o que tiene que ser un clima de época nuevo para encarar la modernidad. Acá estamos obsesionados con el pasado y con el subdesarrollo y con gobernar pobreza. Tenemos que obsesionarnos con el futuro y con una agenda del desarrollo que yo quiero discutir. Yo quiero que discutamos la agenda del desarrollo con los periodistas, con los otros contendientes políticos, discutamos la agenda del desarrollo argentino, porque si no estamos bajando la fiebre permanentemente de ese paciente que tiene una enfermedad de base. Y hay que bajar la fiebre, estoy de acuerdo con vos, Pablo, hay que abrazar el dolor. Por eso yo vuelvo a... cuando a mí me dicen, bueno, pero arriesgás tu prestigio, arriesgás tu vida o lo que sea, digo, mira, en un país donde en el conurbano bonaerense de 10 chicos hay 7 que son pobres, ¿qué importa mi prestigio, mi calidad de vida? Uno tiene que abrazar a la gente que sufre. Así que me parece que es un compromiso de todos, como fue la democracia en el 83. Yo creo que necesitamos un nuevo clima de época, porque si no vamos a estar con medidas sintomáticas. Ahora, Manes, más allá de, digamos, de las intenciones, hay cosas de la Argentina donde más del 40-50% de la gente vive en situación de pobreza, 7 de cada 10 chicos viven en situación en hogares pobres, y esto va junto a una economía que se ha achicado y un gasto público que proporcionalmente ha aumentado mucho. Digo, esto es cómo se financia eso también, ¿no? También es cierto. Bueno, la economía... Usted sabe mejor que yo que es confianza. Y hoy el problema de la economía argentina en gran parte es la falta de confianza. Nosotros no creemos en nuestro país, por eso tenemos que volver a creer en nosotros. La Argentina fue mejor que esto, somos más que esto. Y tampoco confían de afuera, nadie confía en nosotros. O sea, la pérdida de confianza que tiene la Argentina es clave para la economía, no le voy a explicar esto a usted. Y también la falta de productividad. Argentina tiene una economía bastante primaria, tiene que exportar más cosas con valor agregado, si no vamos a administrar pobreza. Entonces, ya le digo, podemos discutir los síntomas, la fiebre, el dolor, la inflación, los diferentes tipos de dólares. Yo desde que soy chico escucho esto, escucho en un programa como este de los economistas, desde que soy chico me sentaba con mi padre a escuchar de la inflación, de los diferentes tipos de dólares, de la fuga de capital, lo mismo que siempre. Nunca escuché del desarrollo. Argentina produce 500, gasta 1000, algunos quieren ajustar, otros quieren emitir. Ninguno se pregunta, che, si ganamos 4.000, yo creo que en una década podemos, si invertimos en valor agregado, el campo lo hizo. Yo vengo del campo, el campo es un ejemplo
de cómo la inversión en tecnología, en ciencia, en genética, en organización, en tecnología, hizo un aumento exportador increíble. Todavía hay mucho más para crecer con la bioeconomía, la biotecnología. Lo mismo tenemos que hacer con la industria, con los servicios. Es campo más industria más servicios, es la economía. Y la economía actual, usted sabe mejor que yo, es el conocimiento. La discusión económica en el mundo es sobre los sistemas educativos, científicos y tecnológicos. Nosotros, exportando materias primas, no vamos a poder lograr el bienestar. Aunque venga Churchill a gobernar acá, le va a ir mal. Aunque venga Clinton o Obama a gobernar acá, por nosotros no generamos la producción suficiente para un pueblo de 45 o 50 millones. Manes, después de las elecciones, podés ganar o perder la interna con Santilli, vos vas a ser después de diciembre diputado nacional. Y de repente vas a llegar al Congreso. Servidor público. Bueno, diputado nacional debería ser un servidor público en el honorable Congreso de la Nación. Tenemos que empezar a llamar a los políticos servidores públicos. Bueno, vas a estar supuestamente con otros supuestos 256 servidores públicos. ¿Qué va a pasar con todas estas ganas que vos tenés, con todos estos proyectos, donde vas a encontrar lugares donde van a querer discutir al Ministerio Público Fiscal, la reforma judicial y un montón de cuestiones que el kirchnerismo le interesan? ¿Te vas a desanimar? ¿Vas a pensar que todo esto que estás diciendo te van a decir, no, no discutamos esto, vamos a la política más concreta? Mirá, mi vida fue cuesta arriba. Yo vine de Salto a estudiar a Buenos Aires, a Flores, y me decían, no, cuando te reciban, yo no conocía a nadie en Buenos Aires, no tenía ningún contacto, te vas a volver a tu pueblo. Y hoy generamos un ecosistema, que es el Grupo INECO, de impacto internacional, de 600 personas. Damos trabajo a 600 personas, tiene impacto internacional, cambiamos la cultura de un área de las neurociencias cognitivas en la Argentina. Después, cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, no sabía inglés. Y me decían, no, pero no sabes inglés. Y al año gané un premio internacional al joven investigador americano en Estados Unidos de neuropsiquiatría. Cuando estaba en Fleni, estaba cómodo, era jefe de un área importante en el mejor lugar de neurología de la Argentina, uno de los mejores lugares. Y dije, no, voy a hacer INECO. Me decían, no, la vida mía fue cuesta arriba. Ahora me dicen, esto es imposible, vas a tener... Mire, si la sociedad acompaña, las sociedades no están resignadas al fracaso, no están condenadas al fracaso. El destino lo creamos nosotros, todos nosotros. Y te quiero decir algo, Pablo, cuando uno se levanta a la mañana para darle el desayuno a los chicos, o para darle un beso a la pareja, o para buscar trabajo, porque hay muchos argentinos, como bien decís, que están con mucho dolor, necesita también, para despertarnos del todo, necesitamos una fuerza interna, que es un propósito vital. Y el propósito mío es no perder la Argentina que soñé. Y yo estoy seguro que es el propósito de millones de argentinos, no perder la Argentina que soñamos. Y ese propósito lo va a hacer, no lo voy a hacer yo, lo van a hacer millones de argentinos. Aunque no sea yo, pero si generamos esta semilla, porque no es una cuestión de ganar o perder acá. Acá ganamos si generamos esta semilla de discutir el desarrollo. Yo no escucho discutir el desarrollo hace años en la televisión, en los medios, en la debate público. Lo único que veo es telenovelas de políticos peleándose entre ellos en la que yo no voy a entrar. Pero recién a propósito de cuando hablaba de la épica que hay que regenerar, de aquella que supuestamente perdió la democracia, digo, ¿cómo se vuelve, y no solamente un problema social, es un problema de clase dirigente, y no solamente de clase política, no es un problema de clase empresaria, de organizaciones, digo, ¿cómo se vuelve de aquella fenomenal promesa de que la democracia educaba, daba trabajo y permitía comer? ¿Cómo se vuelve de eso cuando el tobogán ha sido tan pronunciado? Excelente. Nada está escrito. Lawrence de Arabia le dijo a Omar Sharif en la película, nada está escrito, depende de nosotros. Podemos seguir peor o podemos cambiar. Ahora, Argentina es un Titanic que viene hundiéndose. Ejemplo, 5% de pobreza en el 75, cuando yo tenía 6 años, hoy casi la mitad de la población. El mismo ingreso per cápita, similar al 74, ajustado por inflación y en promedio. Hace décadas la economía argentina era más grande que la economía brasilera. Hoy el estado de San Pablo y sus alrededores tiene una economía más importante que la nuestra. O sea, toda una decadencia que nadie puede tirar la primera piedra. Ahora es un Titanic que va para abajo. ¿Qué hace la gente en un Titanic cuando se hunde? Cada camarote, cada sector tira para cada familia. Tenemos que recuperar el sentido común, el sentido común de propósito de un país. Sí. Entonces, cuando tengamos ese propósito común, como lo hizo Corea del Sur, como lo hizo Finlandia, que era un país agropecuario, como lo hizo Israel, que era un país que
exportaba materias primas, con hiperinflación, en guerra permanente. Bueno, son países que del subdesarrollo lograron el desarrollo, pero tuvieron un propósito común. Acá los argentinos no tenemos un propósito común, tenemos un Titanic hundiéndose y cada sector tirando para su lado. A mí me sorprende que cada sector tiene un plan de país para cada sector. Y acá hay, como usted bien dice, hay resistencia. Sí. Va a haber resistencia. Hay impuestos de hace 500 años en la Argentina. Sí, claro. Ustedes lo conocen bien. Sí. Entonces, claro que sé que hay resistencia. Pero bueno, el propósito vital que tenemos que contagiar a los argentinos de cambiar esta decadencia, yo creo que va a poder encaminar la Argentina al desarrollo. Yo creo que nosotros nos vamos a morir todos sin ver la Argentina que soñamos. Lo que no podemos morirnos, y yo me resigno a morirme sin ver la Argentina encaminada al progreso. No me quiero morir antes de verla encaminada al progreso. Y hoy estamos discutiendo el subdesarrollo. Ahora, Manes, digo, uno habla con el gobierno, lo escucha el gobierno y el gobierno, la vicepresidenta en el fin de semana dijo, no, necesitamos un acuerdo para arreglar la cosa con el Fondo Monetario Internacional, la deuda. La oposición siempre se habla del acuerdo, siempre tenemos en la mente, me parece, el pacto de la Moncloa español, ¿no? Que caló de alguna forma en parte de la democracia argentina, pero que nunca se logra y que en realidad es, bueno, el acuerdo es vení conmigo y pensá como yo y arreglá como yo y vos quedate al costado. Es así. Pasó con la mesa del hambre, que no se convocaron a todos los sectores políticos. El acuerdo tiene que ser, primero, todos los sectores políticos. Necesitamos un acuerdo. Argentina no sale solo. Uno de los problemas que fracasan todos los gobiernos, porque acá fracasan todos, es que cada uno que llega al poder se cierra. Acá necesitamos un acuerdo, pero con ideas. No es solo acuerdo entre la política, es una idea del desarrollo. ¿Qué desarrolla a los países? Invertir en la gente, en nutrición, en salud. Hoy comprendemos todo que la salud tiene que ver con la economía. Nosotros lo decíamos hace años, que la salud no es solamente luchar contra las enfermedades. La salud tiene que ver con la economía. Bueno, es desarrollo humano, es ciencia, tecnología, es tener instituciones fuertes, es calidad institucional, es sensibilidad social y es una economía racional. Bueno, tiene que haber acuerdo, pero con ideas. Acá a veces hay acuerdo entre la política, pero sin ideas. Yo lo que quiero es un nuevo acuerdo sobre el desarrollo argentino. Y ahí cada uno va a quedar expuesto, el que no apuesta o el que frena el desarrollo. Pero hoy, al no haber ideas de desarrollo, o al no discutirse las ideas de desarrollo, cada uno tira para su lado. El gobierno cree que se va a votar tema vacunación. El gobierno está convencido de que mucha gente va a ir a votar contenta porque va a estar vacunada. Una pregunta casi más al médico que al flamante político. ¿Cuál es tu mirada respecto de esto cuando hay una discusión sobre la vacuna a los chicos, que todavía, los chicos con comorbilidades que no están, el tema de la segunda dosis y toda la cuestión del Sputnik Gay y la carta de Nicolini? ¿Vos cómo ves lo que ha sido el plan de vacunación del gobierno? Muy buen punto porque se relaciona con lo que me preguntaban del acuerdo. Yo creo que no hay una dimensión del impacto de la pandemia. Las pandemias, si uno ve la historia, las pandemias siempre cambiaron a las sociedades, para bien o para mal. Después de la peste negra surge el Renacimiento. En la peste bubónica hubo una matanza indiscriminada de catalanes, clérigos, mendigos, comunidades erradicadas. Depende de nosotros si salimos mejor o peor. Yo lo que veo es una negación del tsunami que es una pandemia. Una pandemia es un impacto de décadas. Por ejemplo, el impacto económico, educativo, humano, va a ser de décadas. Recién vamos a entrar en la década de COVID. Esto no se soluciona con un avión que viene, con una foto de un avión. Ahora, cuando habla de negación global o particularmente aquí. Hablo de que no se convoca a todos los sectores. Esta es una crisis terrible. Hablo del gobierno y de la oposición, hablo de todos. La pandemia nos interpela a todos. Deberían estar todos los sectores políticos discutiendo cómo abrazar el dolor, cómo contribuir con los equipos técnicos de todos los partidos para el impacto económico, educativo, obviamente de la salud, no solo un sector. Una pandemia no la puede solucionar un sector. Otro error es, acá tenemos un ejemplo de lo que nos falta. Tenemos una pandemia, la mayor crisis de la historia argentina. Es una crisis global, pero a nosotros nos agarra frágiles, nos agarra pobres. Es como nos agarra con un paciente con todos los factores de riesgo y grande. Es como si te agarra el coronavirus con todos los factores de riesgo. Ahora, no le podemos echar la culpa a la pandemia de la pobreza, la desigualdad, la mala calidad educativa de la Argentina. La pandemia lo agravó y lo visibilizó. Ahora, este es un ejemplo de lo que necesitamos. La respuesta de un gobierno a la pandemia es convocar a todos los sectores políticos y a todos los técnicos de las diferentes áreas para abordar una crisis multidimensional que recién empieza. El impacto psicológico de la pandemia dura mucho más que la pandemia. Pero la gente, te pregunto, la gente, ¿cómo va a reaccionar esto en la provincia de Buenos Aires, donde vos sos candidato?
la gente está con dolor, se siente abandonada. Yo vengo de recorrer... mi familia vive en Quilmes, no es porque fui por la cama tengo familiares en Quilmes, yo nací en el hospital Iriarte. Y la gente del interior está la gente ve que no hay falta de rumbo, que no hay rumbo. Y la gente está como abandonada, como deprimida. Es una sociedad deprimida esta. Pero veníamos deprimidos antes porque no teníamos un propósito. Tenemos que recuperar el orgullo de pertenecer a una comunidad que sea un poco más que nuestra tribu. Eso es lo que vamos a proponer en la campaña. Y justamente yo creo que el impacto psicológico de la pandemia ha sido descuidado. Ya te digo, para mí la psicoeducación, que es darle a la gente la herramienta para manejar el estrés de los chicos, la angustia, la ansiedad, va a ser un eje de mi campaña porque yo quiero ayudar. Como decía antes, Juan B. Justo era médico y él decía, bueno, hay un dolor social, me tengo que comprometer. Y una de las cosas que me decidió fue tratar de hablar a la gente del impacto emocional de todo esto, que nadie habla. Y para mí la respuesta de la salud mental es tan importante como la vacunación, porque la salud es una sola, no se puede separar lo físico de lo mental. ¿A qué quedaría? Porque usted decía, bueno, esto va a tener consecuencias a muy largo plazo, ¿no? Esto yo lo imagino, es una figura mía, digo, es como cuando durante la guerra viene un bombardeo, la gente va a los escondites, sale y ve lo que quedó. Exacto. Lo que quedó, según la percepción que usted tiene, lo peor de lo que va a quedar, ¿va a ser vinculado a la condición humana? ¿Va a ser vinculado a la economía? ¿O va a ser vinculado a lo institucional de cada país? Primero quiero decir que estamos en una maratón todavía, por eso es una etapa de colaborar. Aunque no quieran escuchar, hay que tratar de colaborar. Muchas veces me dicen, bueno, ¿cómo evaluás la pandemia? Digo, miren, esto es una maratón, o la respuesta a la pandemia, es una maratón que no terminó. La evaluación de una pandemia se tiene que hacer cuando termine, todavía falta. Muertos por millón de habitantes, impacto psicológico, impacto educativo, que para mí va a tener un impacto, la falta de clases presenciales durante tanto tiempo va a tener un impacto de décadas, según algunos estudios que se han hecho en Estados Unidos. Y me parece que este impacto que mencionaba recién usted se va a ver más adelante, porque ahora estamos para mí con miedo todavía. Y el miedo nos paraliza, el miedo nos pone a la defensiva, por eso yo elijo la esperanza. Porque nosotros no podemos reconstruir la Argentina, que ya tenía que ser reconstruida antes de la pandemia, y ahora con más razón hay que reconstruirla con miedo. Tenemos que reconstruirla con esperanza, pero todavía hay miedo, el miedo a contagiarse, el miedo a las nuevas variantes. Yo creo que esto va a durar hasta el año que viene, para lograr el 70% de la gente inmunizada por inmunidad natural, de rebaño, o por la vacuna. Y después viene el fin de guerra, o sea, cuando uno está con miedo. Así que yo creo que todavía estamos en una etapa con miedo, pero ¿qué pasa cuando el año que viene baje el miedo y nos encontremos, no enfrentamos la pandemia con racionalidad entre todos, en forma multidimensional? Yo creo que ahí va a haber aún más una resignación importante. Así que yo lo que quiero es colaborar y decirle al gobierno, por favor, convoque a todos los argentinos, a todos los sectores, porque esto es una crisis que no la puede manejar una coalición ni un sector de un país. Manes, puede tener, bueno, hoy la sociedad está consternada por lo que le pasó a Chano Carpentier, ¿no? Realmente, bueno, un artista, una persona muy conocida que recibió un balazo de un policía que supuestamente dice que el Chano lo amenazó con un cuchillo, y esto desembocó, más allá del dolor, casi instantáneamente, en una discusión sobre si hay que usar las pistolas Taser o Taser, digamos, y que esto tiene como en la Argentina una discusión ideológica en términos de si hay que usar un mecanismo de control de una persona en situación de violencia o no hay que usarlo por una cuestión ideológica, no por otra cosa. Buena pregunta, porque me recuerda que en la pandemia todo fue ideológico, otro error. Acá hubo una discusión ideológica falsa, un dilema falso entre salud versus economía, ¿se acuerdan? Sí, al comienzo. Salud versus economía, un dilema falso, ideológico. Total. Otro dilema falso, cuarentena versus muerte, ¿se acuerdan? Sí, totalmente. Otro dilema falso, escuelas abiertas o escuelas cerradas. En una pandemia se debe trabajar todos los días para mantener las escuelas abiertas. Lo último que se debe cerrar es una escuela. Ahora, si en esa zona de la escuela hay a mayor transmisión viral, se debe cerrar. No es blanco o negro. Acá en la Argentina todo lo convertimos en una lucha entre tribus. Y eso es justamente lo que tenemos que evitar y salir por arriba. Por eso
Mi propuesta va a ser, discutamos el desarrollo, bajemos el pensamiento tribal y empecemos a debatir, porque cuando uno debate y tiene empatía, va a encontrar coincidencias con el que tenía prejuicios. Y yo lo que quiero proponer es debatir. Yo quiero debatir con Santilli, por ejemplo, todas las semanas sobre el modelo de país que él quiere, de que quiero yo, de educación, de salud, de lo que sea. ¿Cómo se lleva con Santilli? Bueno, lo respeto, es un político profesional. Yo soy un outsider que entra a este terreno. Pero volviendo al tema que usted planteaba, no, es la salud mental, es la salud mental. Exacto. El tema, hay una discusión que quiero explicar, el estigma de la salud mental y convivir con alguien con un problema de salud mental. Y ese es un debate también que tenemos que dar, el impacto de la salud mental en el paciente, el estigma de la sociedad hacia el paciente y también convivir con un paciente con un problema de salud mental. Y lamentablemente la pandemia está causando un impacto en la salud mental de proporciones dantescas. Yo creo que hay una nueva epidemia hay 4 olas en una pandemia. La primera ola, desde el punto de vista médico, la primera ola es la infección, lo que pasó el año pasado y está pasando todavía. La segunda ola es del impacto de enfermedades preexistentes, alguien que tenía una enfermedad, estaba yendo al médico y no puede ir, o no había turnos, o se demoró. La tercera ola es de la gente que estaba rehabilitando de algo y lo impactó. Y la cuarta ola es la psicológica y la económica, que dura mucho más que la pandemia. Entonces acá vamos a tener que debatir en serio la salud mental de los argentinos. Es un país que realmente ya estaba enfermo de estas luchas de facciones y ahora la pandemia nos estresó más y la política le mete más estrés a una sociedad que ya no da más. Ahora, usted planteaba recién la necesidad de la convocatoria a todos, la unidad en acción en todos los terrenos. Digo, ¿no tiene la impresión que ese tiempo, al menos en este ciclo de gobierno, ya pasó? Y segundo, también con la realidad de que es un gobierno que más allá de lo que pase en septiembre y en noviembre, va a seguir siendo gobierno 2 años más. Quizás sea el gobierno completo de la pandemia. Hay un artículo, ahora vuelvo al científico o al médico. En la epidemia de la década del 2000 en el sudeste asiático, se evaluaron las respuestas de los líderes. Y hay una sugerencia en Lancet, que es una revista ahora famosa, que antes la conocíamos los que estábamos en la ciencia o en la salud, pero ahora ya es pública, Lancet, todo el mundo la conoce, que le dieron consejos de los científicos a los líderes, cómo manejarse una pandemia. Después ustedes deciden, porque si no es un boomerang. Cuando pasa el tiempo es un boomerang si no se manejan de esta manera. Los líderes en pandemia tienen que comunicar en forma honesta. Tienen que decir no saben cuando no saben. No tienen que pensar en su futuro personal, sino en el bien común. Tienen que dar ciertas perspectivas. Si la sociedad que se está empobreciendo, que se está enfermando, que se está deprimiendo, ve a un líder pensando en su beneficio, lo va a castigar. Así que eso es un consejo desde la ciencia a todos los líderes, no solo en la Argentina, a todo el mundo, de lecciones de pandemias o epidemias previas. Así que, ojo que puede ser un boomerang como los líderes a veces manipulan la realidad en una pandemia. Santilli va a caminar el conurbano, de hecho dice que lo está haciendo. Cuando vos vas a ir a caminar el conurbano también, me imagino. Yo lo camino siempre el conurbano. Yo nunca me fui de la provincia de Buenos Aires. Voy a Salto los fines de semana, mis mejores amigos están allá. Bueno, te digo, vas a caminar por lugares donde hay jóvenes que no miran televisión, porque no miran televisión, y que no leen libros, en donde vos tenés un rubro importante. Si alguno de ellos te encuentra y te pregunta, porque te ve que estás en campaña, te dice, ¿quién sos? ¿Qué le dirías? Digo, alguien igual que vos, que no nació en una élite, ni social, ni política, ni cultural, ni económica, y que la educación me dio la autoestima necesaria para perseguir mis sueños. Y le voy a decir, y hoy los argentinos tenemos una deuda de inspiración con vos y con todos los jóvenes, porque ustedes no creen en lo político, no creen en las instituciones, no creen en la educación como motor del desarrollo, y tienen que salir y luchar, no tienen que conformarse con lo que ven, porque cuando los jóvenes en la historia lucharon, pasaron cosas inimaginables. Así que eso le voy a decir a ese chico que
me encuentro, es más, ya se lo digo a todos los chicos que hablo, porque hablo permanentemente con chicos hace años. Yo recorro la Argentina desde que regresé al país en el 2001. Yo regresé a la Argentina en el 2001 y decidí quedarme en un país confundido, que era un caos, y pensé cómo aportar desde lo que sabía yo, que era las neurociencias cognitivas. Quería que la Argentina tenga laboratorios nuevos y multidisciplinarios de esta área y que tenga un mayor impacto internacional, que ya lo tenía, pero creo que contribuimos a que Argentina tenga mayor reputación internacional. Y hoy siento que a ese chico hay que abrazarlo y que decirle que tiene que confiar en él y tiene que cambiar el mundo. ¿Aquel 2001 cuando volvió era mejor o peor que ahora? Yo siento que estamos... ahora es peor, ahora es una pandemia. O sea, quiero que entendamos todos esto. Estamos frente a una pandemia. La pandemia es la mayor crisis de la historia argentina. No quiero... Pero todas las crisis que nos pasaron juntas, 100.000 muertos, un impacto económico tremendo, un impacto psicológico que va a durar años, un impacto educativo que va a durar décadas. Entonces me parece que tenemos que ser todos más humildes y decir, vamos a trabajar en conjunto porque esto es un tsunami, no podemos enfrentar este tsunami desde un sector. ¿Por qué David y Goliat? Bueno, porque cuando acepté, saqué el celular y dije, acepto la candidatura. Nada, yo creo que, sinceramente, creo que en una campaña como esta, en una pandemia, se deben usar los mínimos recursos. Es inmoral que una campaña sea costosa. Bueno, pero usted tiene detrás un partido que, no lo digo por lo económico, pero es un partido que le ofrece una espalda importante. Es una coalición. Está, por supuesto, el Partido Radical, pero está el peronismo, Sí, está claro. el GEN, hay gente que fue miembro del gobierno de Vidal. Es una coalición amplia y vamos a llamar a todos los argentinos, porque de acá vamos a convocar a todos los argentinos. Esto no es una cosa de una persona o de una coalición, esto es entre todos. Si no dimensionamos la pandemia, va a ser un boomerang para todos. Manés, mil gracias por estar esta Ustedes. noche. Gracias, Muy amable. gracias. Muy Buenas amable. noches. Gracias. Nosotros vamos a rosquear. Vamos a rosquear un rato, sí. Va. Vamos a rosquear. Qué momento. Primero, vamos a hacer dos cosas antes de entrar a rosquear. A ver, Primero dale. vamos a dar los números del día. Dale. Pandemia. Ahí está. 12.555 casos. Evidentemente, yo vengo diciendo ya hace algunos lunes, bueno, pero es lunes. Sí, es lunes, pero evidentemente la tendencia viene entre amesetada y en descenso. Sí. El número de fallecidos subió respecto al fin de semana, 384. Argentina está en 104.105. Vamos con la siguiente. Ocupación de camas, ahí también, mirá, más bajo que la semana Sí, bajó un pasada, poco, Daniel. sí. 56.6 Nación, 54.1 AMBA. Ojalá se mantuviera así todo el tiempo que resta, ¿no? Tengo mis dudas, pero... Y antes de avanzar, vamos a ver un efecto que provoca la pandemia. A ver. Director, ¿tiene a escuchar a un dirigente en una situación social? Comunicarle Es para poner simplemente un toque de humor. situación epidemiológica COVID-19, adoptando medidas para hacer frente a la misma en nuestro país a nivel... Se me pone... ¿Por qué no lo das lectura vos? Dada la situación epidemiológica COVID-19, adaptando medidas para hacer frente. Bien. Estas cosas también pasan. Las palabras, Lamentable- algunas palabras difíciles, lamentablemente, sí. algunas palabras difíciles que generan paréntesis eternos como el que le pasó a Don Hugo y al Yoyo Maldonado. Así es. Hablando de Don Hugo, y entramos un poquito, hablando de Adelante, Don Hugo, dale. a ver, podemos hacer 1000 apreciaciones sobre cierre. Una cosa notable es que el único sindicalismo al cual se le pagó fue el sindicalismo cercano a la vicepresidenta de la Nación. La CGT, desaparecida. No sé qué ocurre ahora en adelante, pero en la confección de las listas y en la participación, desaparecida. Sí, sindicalistas cercanos
a la vicepresidenta. No el caso de los camioneros. No el caso de los camioneros. Palazzo. Que quedó Palazzo Bancario. Bancario. Muy cercana a la vicepresidenta. Sí, sí. Ese es un aspecto. El otro aspecto que me quedó a mí como sensación, y no es más que una sensación, yo creo que cuando vayan ocurriendo las cosas, como sensaciones se van a ir modificando, pero uno tuvo la impresión el otro día, más allá de que el Frente de Todos solo tiene abiertas 6 provincias con paso de las 24. Junto por el Cambio tiene 18 de 24, ¿no? Lo que demuestra que hay. Ahora, el otro día con ese acto, más allá de la estética del acto, muy envejecida, pero no importa, está en pandemia, también la pandemia impone condiciones. Lo que me parece es que quedó como que el gobierno, sellando esa unidad, aunque sean los dos distritos más grandes, medio que había tomado una iniciativa, ¿no? Lo que yo me pregunto es, el 12 de septiembre, cuando se vaya a votar y la gran participación sea en la oposición, si ese efecto no se va a modificar. Después se verá en noviembre cuál es el que cosecha, cuál tiene la mejor cosecha. Pero ese es el otro. Y el tercero, diría, me parece a mí que el presidente defendió como pudo que no le sacaran a una o dos personas que él no quería ceder de ninguna manera. Uno era el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y para eso hizo concesiones muy grandes, sobre todo en la construcción de la lista de la provincia de Buenos Aires, donde él lleva o acerca, o mejor dicho, el propio ministro se acercó porque se quería ir de Desarrollo Social y logra entrar recién en el 12º. Daniel Arroyo. Daniel Arroyo. Perfecto. 12º lugar. Entre los primeros 10, 12 lugares, Cristina metió 7 personas. Exactamente. De los 17, que sería el número que aspira al Frente de Todos, vos tenés 2 albertistas, Tolosa Paz la primera y Daniel Arroyo, el que vos decías. Massa colocó 3 mujeres allí, Así en ese es. rubro. Después es todo ese grupo sindical peronista, kirchnerista, que vos decís, Cuartel Correa, Vanessa Sileg, Palazzo, que vos lo nombrabas, y Hugo Yasky. Después es todo gente de la Cámpora y ultrakirchneristas. Así es. Esa es un poco la síntesis del oficialismo, ¿no? Después, Déjame contarte 2 cositas del oficialismo, todo, cómo todo, está todo lo que ahora. Hay 2 lugares que estaban hasta ahora abiertos. ¿Qué pasó en Hurlingham? El único... En Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires. Sí. Hurlingham, partido del oeste del Gran Buenos Aires. Juanchi Zabaleta, el intendente, se pelea con la Cámpora porque él dice que la Cámpora le quería imponer los 4 concejales primeros. Él dice que no. ¡Pum! Se mete en la lista. Ahí está Juanchi Zabaleta. Lo tenemos a la derecha. Hace un rato terminó de sellar la paz. ¿Por qué? Porque el presidente lo llamó ayer Olivos y le dijo: no te podés pelear si es el intendente albertista. Bueno, por es excelencia. claro, es el intendente. No podía ir a una interna con la Cámpora, con lo cual hace un rato se selló la paz y no va a haber pasos. Hay tiempo hasta el miércoles, se pueden cambiar las listas hasta el miércoles y este sería un ejemplo. El otro es Bernie, que colocó en esta lista que vos recién nombrabas a su esposa. Mujer, sí. Dejó las críticas hacia el presidente y se suma a esta lista del Frente de Todos con su mujer en el 5º lugar. Nada despreciable, todo un gesto para Sergio Berni, impuesto allí por Cristina. Pero en su sección, él está en la zona de Zárate y todo eso, Sí, claro. está presentando interna, con lo cual esta gestión, junto a la de Agustín Rossi en Santa Fe, que todavía sigue con una interna abierta. Es muy curioso lo de Ahora, Santa Fe porque... Explícalo vos que sos Dale, del terruño. terminá y... Cierro esto. Berni, hasta ahora va de candidato local en la zona de Zárate. Faltan unas horas que se pueden resolver. Y queda Santa Fe. Lo de Santa Fe que todavía está, en principio, hay paso. Hay que ver si de acá al miércoles no logra unificarlo. Lo curioso de esta situación es que el candidato que uno presume a priori kirchnerista, que es el ministro de Defensa, Agustín Rossi, termina yendo en una lista en contra de lo que apoya Cristina. Exacto. Que apoyó a Perotti con que va a llevar a la senadora preferida de Cristina, que es Sagnún. María de los Ángeles Sagnún.
Por otro lado, Rossi arregló con la actual vicegobernadora, Alejandra Rodenal, lo que manifiesta cuál es el nivel de tensión entre Perotti y su vicegobernadora, ¿no? Porque Perotti quedó del lado de la propuesta de Cristina, Lewandowski. Y Como senador suplente, aparte. como senador, casi un testimonial. Exacto. Eso todavía está abierto. Vamos a ver. Bueno. Antes de ir a los Cuidado con el dedo, cuidado con el dedo. el de Fernández. Ah. Antes de ir a los números, que nos cuente, Jazmín, el contexto de todo esto. ¿A qué estamos jugando? ¿Para qué son estos? Hay candidatos, pero ¿para qué son estos candidatos? Claro. ¿No? Bueno, se juega una elección muy importante, porque se juega el esquema de poder del Congreso, nada más y nada menos, ¿no? La Cámara de Diputados tiene 257 diputados y van a renovar 127. Renuevan, claro, como tienen mandato 4 años, los que fueron electos en 2017. Remontémonos a 2017, fue la ola amarilla importante, Claro. ¿no? Del macrismo. Así que el frente, digamos, opositor, Juntos por el Cambio, renueva 60 de sus 115 bancas. Así que son los que más ponen en juego. Y su desafío... perdóname. Sí. Perdóname. Ahí, mira el dedito. Cuidado el dedo. Tampoco el Frente de Todos en el 17 era Frente de Todos. No, bueno, Había- claro. Hoy también. Y suman Juntos por todos. el Cambio era Cambiemos. Exactamente. ¿No? Y próximamente van a ser juntos, nada más. No, lo que me refiero es, había diputados que no estaban en el kirchnerismo que hoy forman El parte Frente de... Renovador, Claro, por ejemplo. Efectivamente. Claro, exactamente. Bueno, en esa elección, como le fue también en 2017 a Juntos por el Cambio, son los que más bancas ponen en juego, 60 de 115, y lo que tienen que hacer es retenerlas. Porque, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires había sido candidato Lilita, les había ido bárbaro, y Lustó había ido por separado. Bueno, Claro. tienen que sacar como 62% de los votos en la ciudad para renovar las 10 bancas de las 13 que se ponen en juego solo para la ciudad. O sea, es un desafío. Mantener ya va a ser un desafío para Juntos por el Cambio. Y el Frente de Todos, hablamos en este programa numerosas veces, de que la Cámara de Diputados no tiene el oficialismo mayoría. Le faltan por lo menos 10. Habíamos hablado que hay algunos aliados férreos, pero por más que sean férreos, el Ministerio Público Fiscal, la reforma judicial, la ley pandemia, que no fue hace tanto, quedó trabada en diputados. ¿Por qué? Porque le falta 10 diputados para llegar a esos 129 que son el número mágico del quórum y de la mayoría. Bueno, llegar a ese número es difícil, pero el desafío, digamos, del Frente de Todos va a ser acercarse lo más que pueda a los 129. Y te pregunto, ¿y no Sí. se le puede caer algún senador en el camino? Bueno, y ahí vamos. Porque ¿qué tienen? Esta mayoría que tienen en diputados ya la tienen en el Senado. Y que es justamente lo que ya les permitió aprobar la reforma. Claro. Todos los que decíamos antes que en el Senado avanzaron rápidamente. Y en el Senado la situación es complicada, porque hay provincias en donde las elecciones van a ser complicadas para el Frente de Todos. Una de las que decían ustedes es Santa Fe, Correcto. en donde no solo el Frente de Todos tiene, bueno, el Frente de Todos tiene Juntos por el Cambio que va bien en Santa Fe, sino que además el socialismo, que fue gobierno hasta hace poco, Claro. es una tercera fuerza. Y en el Senado hay que acordarse que el que gana mete 2 senadores. El que pierde, el que sale segundo, mete 1, y el que sale tercero no existe. Queda fuera. Y bueno, la elección de Chubut también es importante para el Frente de Todos porque el gobernador peronista actual, bueno, está muy mal. Y además, en ese Amigo de caso... Massa. Bueno, en ese caso lo que pasó en el Senado es que los 3 diputados son oficialistas, los 3 senadores, perdón, Sí. son oficialistas de Chubut, porque uno había entrado por el masismo, Claro, exactamente. pasaron cosas y ahora son todos oficialistas. Pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas. Y después la elección de Córdoba. Así que vamos a estar atentos a todo esto. No van a llegar, tendrían que perder 5 senadores para perder esta mayoría que les permite a Cristina avanzar rápidamente, pero bueno, hay que estar atentos de que no pierdan demasiado. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué vamos a perder nosotros? Nada. No, nosotros no vamos a perder nada, nosotros estamos acá. Me parece que lo que quedó, una de las cosas que quedó el sábado del mensaje de la vicepresidenta fue el tema del Fondo Monetario Internacional. Lo que dijo ahí es, bueno, primero que va a ser necesario un gran acuerdo para resolver el problema de la deuda, y aparte dejó entrever que con la plata del Fondo Monetario Internacional, que va a entrar en agosto, una plata del Fondo Monetario Internacional que le va a dar a todos los países miembros 4.300, ¿no? por el tema, 4.300 millones de dólares por el tema de la pandemia, para atender la deuda, lo que se va a hacer no va a ser para atender la pandemia, va a ser para pagar la deuda, que va a ser pagarle gran parte al Fondo Monetario Internacional, que son unos 1.800 millones de dólares que vencen en septiembre y otros que vencen en diciembre. Pero eso es un tema. Pero me parece que en la discusión que hay hoy,
en materia económica se resume en esta pregunta que yo voy a plantearles, es si el dólar de 185 pesos acerca o aleja un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hoy el dólar, el blue, bajó un peso, estaba en 184 pesos, pero la idea es que, claro, el gobierno, el Banco Central está haciendo un gran esfuerzo para tratar de que no se dispare más el dólar blue, porque cuando se dispara el dólar blue empiezan las expectativas, empieza a impactar sobre cómo se fijan los precios. En el gobierno hay dos corrientes muy claras, una que es Martín Guzmán, que dice vamos a llegar a acordar con el Fondo Monetario Internacional, quédese tranquilo, no pasa nada, en algún momento lo vamos a lograr. En el otro lado está el kirchnerismo, que dice sí, vamos a lograr un acuerdo, pero no queremos 10 años, queremos 20 años, ¿no? O sea, caminarlo un poco, pero a fin de año... Un poquito de épica, ¿no? Porque un poquito, vamos sí, al combate. Épico combate y postergar todo y qué sé yo, y después termina pagando, obviamente, ¿no? Claramente, pero bueno, lo que se piensa es que el dólar, la amenaza del dólar, la disparada del dólar blue, bueno, de alguna forma hace renacer en el gobierno el temor, digamos, y por lo tanto la posibilidad de dar más señales de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque el año que viene vencen 19.000 millones de dólares. Y para eso no está la plata. No, ni va a estar. No, bueno, la plata no la necesitas, lo que necesitas es refinanciar. Así es. decir, que te crean de que en algún momento del futuro le vas a pagar. Así es. Paga Dios. Nosotros hacemos un corte. Dale. A la vuelta estamos con Daniel cerrando, como siempre, la rosca con las cartas. Dani, aquí estamos. Vamos a empezar a tirar... Hoy sí. Tiremos la primera, Hoy viene director. con todo, Vamos. Dale, vamos, un ancho de espada. ¿Te gasto? No, viene muy módico. Hasta que no pasen las elecciones... Y bueno, pero muy es la difícil. 4 de copa. 4 de copas, cantado. Uy, Cecilia Nicolini, asesora presidencial, muy involucrada en el tema de las vacunas, también junto a Carla Bisotti. Ha participado en casi todas las negociaciones. A ver, lo que no fue muy feliz, no el reclamo fue legítimo. Sí. Está muy bien, si a vos no te dan lo que vos compraste, vos reclamás. El tema es la forma en que reclamó. Como diciendo, bueno, por ejemplo, bueno, miren que si no cumplen nosotros vamos a firmar contratos con otras empresas. Nos vamos con otro. ¿Qué es esto? Dice, y traten... No, y dice, nos jugamos por ustedes. Jugamos por el éxito del proyecto. Por el éxito del proyecto, sí. Bueno, la verdad que políticamente... Sí, no es una carta de la diplomacia, la mejor carta de la diplomacia que se haya escrito. Seguramente esa carta no la supervisó sola. Si no, no hubiera salido así. ¿Decís vos? Qué sé yo. Bueno, va el 4 para Cecilia Nicolini. Vamos con la siguiente. Bueno, vamos. Ahora y esta viene de premio. Ahora sí, ¿eh? Esta ahora viene de premio. Ah, bueno, ancho de oro. ¿Viste? Impresionante. Más que esto no se puede pretender. Muy bien. Bueno, viceministro de Salud, ¿por qué lo estamos premiando? Porque lo premió el gobernador Kicillof. Hoy dijo, bueno, cuando Goyán, que va a ser segundo candidato de provincia de Buenos Aires, va a entrar seguro Goyán, obviamente. Sí, claro. Sea diputado, el ministro de Salud de la provincia va a ser Nicolás Kreplak. Bien, bueno. Alguien que asciende merece un reconocimiento. ¿Qué tal? Y nosotros se lo damos de éxito en la gestión, ¿eh? Que vaya bien, ¿eh? Vamos con la última. Bueno, ahora sí. Otro, 8, por lo menos un año. Ahora se viene 4 de copa. Y es difícil. Y mira, la vicepresidenta. A ver, antes de explicar nada, vamos a escuchar un pedacito de un párrafo de la vicepresidenta del sábado. A ver, adelante, director. Cuando los liberales dicen, nunca gobernamos este país, vamos, che, ¿cómo que nunca gobernaron? ¿Cómo que nunca gobernaron? Quiere a caballo, quiere un montón de cosas en este país. Vamos, che, háganse cargo cada uno y cada una de las fuerzas políticas y de las ideas que hubo. Bueno, no dio el mejor ejemplo. Y yo no sé si el presidente se reía atrás de nerviosismo o por la ocurrencia. Fue candidato con Caballo. Bueno, Alberto Fernández fue candidato a legislador porteño, número 10 creo que estaba en la ubicación del listado, en la fórmula
para el gobierno de la ciudad de Domingo Cavallo, Gustavo Vélez. Sí. Y habrá que decir que la vicepresidenta recuerda y tiene mala memoria, porque si hubo un gobernador que apoyó a Domingo Cavallo, fue su marido, Néstor Kirchner. Bueno, Es más, vos podés Está. contar la anécdota. no, ¿A quién le recomendó a Kirchner que sacara los fondos de Santa Cruz? sí. Bueno, digo, los fondos, los 500 millones de dólares que fueron, Néstor Kirchner Después reconoció. nunca se supo bien cómo volvieron. No, cuándo. él reconoció que estaban en el exterior, que estaban en Estados Unidos depositados, porque claro, estaban en riesgo, dijo, y entonces tienen que estar en Estados Unidos, ¿no? 500 millones de dólares por la privatización de YPF, que también votaron. También votaron, claramente. Lo que yo digo, no te hagas el bobardo, ¿no? Cada uno que asuma lo que le tocó, la vicepresidenta también debe asumir que Cavallo fue aliado de ellos. Es así la vida, es así la política. Vaya con respeto. Sí, señor, acá le mandamos el 4 de copas, se lo mandamos al Instituto Patria. Bien. Nosotros... No corresponde. Nosotros volvemos el lunes en La Rosca, ¿eh? Sí, señores, chao, Gracias. buenas noches. Buenas noches. Para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, regionales, de logística, turísticos y portuarios, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de invertir con el que sabe. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. Así somos los argentinos. Fiat Cronos, el auto argentino. La Estampa Restaurante. Delivery y Takeaway. 4801-1711. 4326-4499. No dejemos de cuidarnos. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. Cumplimos años y lo que nos impulsa a mejorar es saber que todo lo que hacemos es para cumplir siempre con vos. OSPE, 25 años dedicados a cuidarte. En Arcor seguimos mirando al futuro con la misma pasión y compromiso del primer día. Arcor, 70 años mirando al futuro. Energizate en Jujuy. Viví la quebrada. Jujuy es energía viva. Somos parte de la comunidad con la que trabajamos. Somos parte de tu vida y estamos muy felices de serlo. Cachamay te acompaña en todo momento. Un saludable momento. Grupo Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com. A la suerte hay que ayudarla. Con el Mini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321-15. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad. Vivamos Vicente López. Vuelve el programa Ahora Vacaciones. Viaja seguro. Viaja a Misiones. En el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Entra al Ciudad, vení al banco que te banca. El Mirasol de Puerto Madero. Delivery mediodía y noche. Teléfono 4315-6277. No dejemos de cuidarnos. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.